el teorema de la divergencia, pues uno de los teoremas más importantes del curso, junto con el teorema de Stokes, los dos teoremas más importantes del curso. Ok, entonces, esta clase, les advierto, es una clase difícil porque hay que introducir un concepto nuevo, un concepto que es difícil, que es el concepto de divergencia. ¿Qué significa? Ese va a ser, pues, digamos, lo que me va a tomar algo del tiempo de la sesión, tratando de explicar cuál es el significado geométrico, físico de la divergencia, ¿cierto? Y esa intuición que tengo yo sobre este concepto es precisamente lo que voy a usar para definirlo. La definición que voy a dar no coincide con la que ustedes van a encontrar en los textos de cálculo. Los textos de cálculo dan una definición directa, te definen la divergencia de un campo vectorial, te dan una fórmula en coordenadas cartesianas y luego te escriben el teorema de Stokes, el teorema de la divergencia. Yo no voy a tomar esa ruta porque me parece que la ruta es completamente desacertada, especialmente si uno lo que está estudiando es ingeniería o cualquier ciencia, ¿ok? Entonces voy a comenzar con una motivación pequeña de este concepto de divergencia. O sea, lo que me va a tomar tiempo, de hecho, es tratar de definir lo que debe ser llamado divergencia, lo que se va a llamar divergencia, motivación. Entonces, ¿cuál es la motivación del concepto de divergencia, cierto? Entonces, el concepto viene de algo que yo había mencionado antes, que son las líneas de flujo de un campo vectorial, ¿cierto? Que era la manera como Faraday pensó inicialmente el concepto de campo, sin introducir ningún tipo de matemáticas. Esa era la imagen mental que él tenía de los campos eléctricos y magnéticos. Él se imaginaba unas líneas de fuerza, las llamaba él, ¿cierto? Eso pues corresponde a este concepto de líneas de flujo, lo que hoy en día llamamos líneas de flujo o curvas integrales de un campo vectorial. Entonces, voy a mostrarles un esquema que muestra distintas situaciones para un campo vectorial, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos tres tipos de campos vectoriales, ¿cierto? Quiero que se fijen en el primero. El primero puede corresponder, por ejemplo, a las líneas de flujo de un fluido que fluye pues por una región, digamos una tubería que tenga esta forma, ¿cierto? Entonces es más o menos como se van a disponer las líneas de corriente del fluido, por lo menos en régimen laminar, ¿cierto? Y lo que quiero que observen es que en esta región el campo vectorial es, entre comillas, más fuerte que en esta región, ¿cierto? Eso pues es intuitivamente obvio porque entre más estrecha sea, digamos, la tubería, si quieren verlo así, ¿cierto? Pues mayor presión va a haber y mayor velocidad del fluido va a haber, mayor concentración del campo vectorial. En este caso, el campo vectorial que asociado a las líneas de corriente, que es el campo de velocidades, es más fuerte, ¿cierto? Este campo es un campo distinto. Habíamos estudiado este campo antes, aunque no de esta naturaleza. Este es más o menos el campo asociado a una carga puntual, ¿cierto? Sería el campo eléctrico que genera esa carga puntual, ¿cierto? Es un campo radial, apunta en direcciones radiales, ¿cierto? Y observen que el campo es más fuerte en las vecindades de la fuente del campo, ¿cierto? Aquí hay una fuente de campo, claro. Y este es un campo uniforme, donde nada especial está pasando, ¿cierto? Este campo no es nada memorable porque las líneas, la intensidad de las líneas en esta región es igual a la intensidad de la línea de esta región y es igual a la intensidad de la línea de esta región, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, la idea es tratar de definir una operación que nos permita distinguir, por ejemplo, un campo como este de un campo como este. ¿Cómo se logra eso, cierto? Nosotros tenemos que tratar de encontrar algún tipo de medición de lo que son las líneas del campo vectorial, cuál es la fuerza del campo vectorial. ¿Cómo podemos nosotros medir entonces la fuerza del campo vectorial? Acá es claro que hay una mayor concentración de líneas que en esta región, ¿cierto? Donde las líneas tienden a dispersarse, ¿cierto? Entonces, una primera medición para la fuerza del campo vectorial sería indagando cuál es el número de líneas de flujo que pasan
por una superficie dada, digamos que si yo pongo una superficie transversal a este flujo y pongo una superficie transversal a ese flujo, es intuitivamente obvio que por acá están pasando más líneas que por acá, ¿cierto? Entonces, eso sería un buen indicativo de que en esta región el campo es más fuerte que en esta región, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto que voy a señalar, porque eso me va a llevar a la moraleja principal, que es el concepto que quiero definir, y es que la fuerza del campo vectorial, la fuerza del campo vectorial se mide con el número de líneas de flujo que pasan por una superficie unidad. Unidad quiere decir que le voy a asignar a ese elemento de superficie una unidad de área que sea igual a 1, ¿cierto? Y esa superficie debe ser, pues, transversal a estas líneas, ¿cierto? Si yo quiero saber cuántas líneas están pasando por la superficie, pues hágala, no, esta superficie no sería una muy buena elección. Haga una superficie que sea transversal, de tal manera que el flujo se vea transversal u ortogonal a esa superficie, ¿cierto? Entonces, esa superficie unidad debe ser normal al vector. ¿Cierto? Esa es una primera observación, recuerden que esto es heurístico, estoy tratando de crear una heurística que me lleve a una definición precisa. La segunda observación es que si usted si usted considera, por ejemplo, este caso, acá podemos nosotros dibujar una superficie que sea perpendicular a todas estas líneas, ¿sí? Eso correspondería exactamente a una superficie que encierra, ¿cierto? Un cierto volumen, ¿cierto? Entonces, en un volumen que está asociado a una superficie de este tipo, uno va a tener un exceso de flujo que sale o que entra por esta superficie, si y solo si el campo vectorial tiene una fuente, un sumidero. Imaginen que las flechas vienen en esta dirección, ¿cierto? Porque yo puedo imaginarme el otro campo, que es el campo atractivo, en el que reemplazo Q por una masa, digamos. En ese caso, entonces, si yo encierro este objeto, que es el objeto singular del campo, ¿cierto? Lo que tendría sería que aquí habría un, este, un sumidero de campo y no una fuente de campo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, estas superficies que yo estoy tratando de definir para tratar de examinar cuál es la fuerza del campo vectorial, me están midiendo, me están detectando cuando el campo tiene una fuente o un sumidero. Ese es el segundo punto que quiero hacer. Entonces, en un volumen, con una superficie cerrada, habrá un exceso de flujo que sale o entra, dependiendo pues de sale o entra. Esas son las dos posibilidades. Por la superficie. Si el volumen contiene una fuente o un sumidero.
sumidero. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de cosas que la divergencia va a detectar y va a distinguir este campo de un campo como este. Un campo como este va a tener divergencia precisamente porque tiene una fuente. Un campo como este no va a tener ninguna divergencia porque no hay ninguna fuente. Aquí no hay ninguna región del plano, en este caso, que me diga a mí que el campo está siendo creado o está siendo sumido en algún punto. ¿Cierto? Que es exactamente lo que sí ocurre en esta situación y en esta situación también. En esta situación, miren que las líneas están tendiendo como a diverger y eso es un indicativo de que el campo acá tiene más fuerza que el campo acá. Eso también lo va a medir la divergencia. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar. Estamos tratando de buscar un concepto que me diga eso, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que ha de ser la divergencia, que todavía no lo he definido, debe ser una cantidad que cuando es positiva indica la presencia de una fuente del campo en el interior del volumen, mientras que si es negativa indica la presencia de un sumidero. ¿Okay? Ese va a ser como el upshot de la construcción. Yo tengo que definir el concepto de tal manera que eso sea cierto. Voy a escribir acá lo que se busca. Esto es algo que yo quiero. Yo quiero algo así. Profe, una preguntita. Sí, ajá. Pero entonces cuando tengo un sumidero, ¿yo puedo hablar de convergencia o no? Sí, sí, sí. Es más convergencia que divergencia. Sí, sí. Sí, sí, pero se usa el mismo operador, porque entonces lo único que, mejor dicho, una divergencia negativa es una convergencia, si usted quiere. Ah, listo. Y una Gracias. divergencia positiva es una divergencia, sí, visualmente. Sí, de acuerdo. Ajá. Sí, entonces, el punto es que lo que sea la divergencia, todavía no tengo ese concepto, pero va a ser tal que una divergencia ¿cierto? Neta positiva, ¿cierto? Indica la presencia de una fuente del campo. ¿Cierto? En el interior. Del volumen, que está encerrado por la superficie del volumen, ¿cierto? Que estoy usando yo para ver cuántas líneas están pasando pues, para examinar su intensidad o fuerza, ¿cierto? Mientras que una divergencia, entre comillas, todavía no lo hemos definido, neta, negativa, perdón, indica la presencia de un sumidero. ¿Ok? Esa es básicamente como la noción que estoy buscando, ¿cierto? Muy bien, entonces, perfecto. ¿Cómo vamos a definir esto, cierto? ¿Cómo definiríamos esto de manera precisa, cierto? ¿Cuál es un buen indicativo de las líneas de fuerza que pasan por una superficie? Esa noción nosotros ya la tenemos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser una buena noción de esas? ¿Cómo mido yo cuántas líneas están pasando por una superficie? El flujo. El flujo. Eso es exactamente el concepto de flujo, es exactamente lo que está haciendo por ti. ¿Cierto? Entonces, la fuerza de la fuente encerrada va a ser simplemente el flujo de salida neto por la superficie, pero por unidad de volumen, porque a nosotros nos interesa el volumen que encierra la superficie. ¿Cierto? Ese es un buen indicativo de lo que es la fuerza del campo. Esta es como la definición operativa
o digamos en prosa o en palabras de lo que va a ser la divergencia. La fuerza de la fuente encerrada por el volumen debe ser igual al flujo de salida neto del campo por unidad de volumen. Entonces, por ejemplo, miremos el campo uniforme, una vez más, examinemos el campo uniforme. En el campo uniforme hay cantidades iguales de flujo de entrada y de salida. Es decir, si yo pongo la superficie acá, lo que está entrando por acá es lo que está saliendo por acá. En cualquier sección transversal que usted examine ese flujo, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de un campo, yo repito y reitero, que no tiene ni fuentes ni sumidero, ¿cierto? Y debería producir una divergencia nula. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la definición precisa? Esta va a ser como la definición en palabras que me va a permitir a mí llevar esto a un feliz puerto, a una definición cuantitativa o una fórmula que define la divergencia. Esta es la fórmula que van a encontrar ustedes en la mayoría de los textos de ingeniería. Tomen cualquier texto de ingeniería, cualquier texto de mecánica de fluidos, mecánica de suelos, mecánica de sólidos o un libro de electromagnetismo. Esta es la definición que van a encontrar. Irónicamente, no es la definición que van a encontrar en cálculo. En cálculo ustedes encuentran una fórmula. La divergencia es una fórmula, está dada por una fórmula y no tiene ningún significado, más allá de lo que significa el teorema de la divergencia. Y eso es lo que yo considero que no es ni pedagógica ni conceptualmente correcto. ¿Ok? Entonces vamos a definir la divergencia, ahora sí. Esto definimos. Vamos a definimos la divergencia de un campo vectorial F, ¿cierto? En un punto dado, entonces va a ser una operación puntual. Por supuesto, yo puedo examinar cuál es la divergencia en este punto, o cuál es la divergencia en este punto, o cuál es la divergencia en este punto, o en este punto. La divergencia en sí mismo va a ser una función, de hecho. Eso es lo que va a ocurrir. En un punto, ¿cierto? La voy a denotar así, va a ser abreviada. Hay varias notaciones para esto, luego les menciono esas notaciones. Pues de hecho enseguida se las menciono, apenas introduzca la fórmula que la define, ¿cierto? Entonces, esto se va a definir como el flujo neto de salida del campo vectorial por unidad de volumen conforme el volumen alrededor del punto se hace cada vez más y más pequeño. Conforme el volumen alrededor del punto, tiende a cero. Entonces, yo quiero medir la divergencia en este punto. Listo. Entonces, lo que tengo que hacer es encerrar esto en un pequeño volumen, ¿cierto? Mirar cuál es el flujo, cuánto del campo está fluyendo alrededor de la superficie de ese volumen,
¿cierto? Y luego hacer tender el volumen a cero, hacerlo cada vez más pequeño hasta que se convierta en el punto donde estoy tratando de medir la divergencia. Eso es lo que vamos a hacer. Con eso estamos dando un indicativo de la fuerza que tiene el campo en ese punto, y no en esta región, sino en el punto. Tiene que ser un concepto puntual. Entonces, ¿cómo sería esto en una fórmula? ¿Cómo sería esto escrito en una fórmula? Podemos dar una fórmula, podemos seguir esto al pie de la letra. Tenemos todas las nociones. Como les dije, lo que estábamos aprendiendo era el abecedario para poder frasear esta definición. Entonces, el abecedario o el vocabulario que aprendimos, especialmente en la clase anterior, me permite a mí escribir una fórmula para esto. Y la fórmula es la siguiente. Yo cojo mi volumen, ¿cierto? El volumen, llamémoslo, no sé, llamémoslo delta V, es un pequeño volumen, ¿cierto? Por acá cojo mi pequeño volumen, delta V, ¿cierto? Y eso tiene una superficie, digamos que la superficie es S, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo yo el flujo a través de la superficie frontera de ese volumen? Yo simplemente tengo que calcular el flujo, ¿cierto? Literalmente calculo el flujo, eso lo vimos en la clase anterior, es una integral de superficie, ¿cierto? En la que yo tengo que tomar un campo de vectores normales para esa superficie, ¿cierto? Esto es por unidad de volumen, entonces divido por el volumen, ¿cierto? Y tomo el límite cuando ese volumen tiende a cero. Esta es la definición de divergencia. Esta y no otra, no la que dicen los libros de cálculo. Eso no es una definición correcta, ni conceptual, ni apropiada, ni satisfactoria de lo que es la divergencia. Esta es la definición de divergencia. Que nadie les diga que es otra. Esta es la definición. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Urgentemente. Por supuesto que como en muchas definiciones que hemos visto en este curso, yo no les voy a pedir a ustedes que calculen la divergencia de un campo usando esta definición. Tenemos que desarrollar rápidamente un algoritmo o una fórmula que me permita calcular esto en términos de las propiedades del campo mismo. Y eso es lo que me dispongo a hacer a continuación. No sin antes hacer una pequeña observación antes, y es el hecho de que esto es una operación, esta operación divergencia del campo, está tomando una cantidad que tiene naturaleza vectorial y está arrojando una función. Algo que se evalúa en un punto y produce un número real. Esto es un número real. Todo el lado derecho de esta igualdad es un número real, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llamamos nosotros a esas cantidades? Las llamamos simplemente cantidades escalares o funciones real valuadas, como quiera. Entonces, quiero hacer esa observación para que ustedes entiendan la naturaleza del objeto, porque en la próxima clase van a introducir otro objeto que va a tener una función completamente distinta de la divergencia, va a detectar otro tipo de propiedades en el campo que va a tener una naturaleza no escalar, sino vectorial. Entonces, la observación, antes de pasar a desarrollar una fórmula, es entonces la siguiente. Es que la divergencia del campo vectorial F es una cantidad escalar, ¿cierto? Cuya magnitud puede variar de un punto a otro, puede variar de un punto a otro, ¿cierto? Al variar el campo vectorial. Recuerden que el campo vectorial varía de un punto a otro, da una flecha distinta para cada punto. Entonces, esto es importante porque básicamente nos está diciendo que lo que estamos obteniendo es una función. ¿Okay? Muy bien, entonces ya que tenemos esto, ahora sí lo que voy a hacer es derivar una expresión para esto, como les digo, una expresión que podamos usar. Y lo voy a hacer en coordenadas cartesianas y voy a mencionar las otras expresiones que admiten otros sistemas de coordenadas curvilíneos, como las cilíndricas y las esféricas. Pero antes de eso, les quiero preguntar si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Yo sé que esto no es fácil. Esto no es fácil de asimilar. Esto hay que digerirlo con un grano de sal, porque tiene muchas aristas y puede ser bastante complicado, ¿ok?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues, si no hay pregunta, entonces lo puedo hacer. Sí, dígame. Sí, te pregunto. No, que decía que todo bien, todo claro. Yo no creo que todo esté claro, pero listo, está bien. Esto es difícil, esto no es fácil, esto tienen que repasarlo y leerlo ustedes si quieren realmente entenderlo. Si lo único que quieren es pasar el examen y aprender cómo se opera con esto, entonces la fórmula que va a derivar a continuación es suficiente, como lo es la fórmula que escriben los libros de cálculo, ¿cierto? Pero ese no es el punto, o por lo menos yo no estudiaría esto pensando en eso, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a derivemos. La expresión de esta función escalar o esta cantidad escalar en coordenadas cartesianas. Eso lo quiero resaltar porque recuerden que hay otros sistemas de coordenadas cartesianas. ¿Cierto? Entonces, en coordenadas cartesianas, por supuesto, mi campo vectorial tiene una expresión en la que yo tengo unas componentes, ¿cierto? Que es la que siempre he escrito desde que empezamos a estudiar campo vectorial. O sea, mi campo vectorial se deja escribir como una cierta componente en la dirección del versor I, otra cierta componente en la dirección del versor J y otra tercera componente en la dirección del versor K. Ahora, yo lo que quiero es literalmente calcular esto, ¿cierto? Entonces, tengo que coger, para poder decir cuál es esta función, tengo que coger un punto arbitrario del espacio, digamos, de coordenadas X, Y, Z, y tengo que elegir un volumen apropiado para hacer mi cálculo. ¿Cuál creen ustedes que es el volumen más apropiado si vamos a trabajar en coordenadas cartesianas? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería el volumen más apropiado? Un cubo. Un cubo. ¿Por qué un cubo? Porque el cubo exhibe las simetrías de las coordenadas cartesianas. Entonces, permítanme, yo lo hago acá para que me quepa con el dibujo. Voy a tomar un pequeño cubo alrededor del punto. Es exactamente lo que voy a hacer. Vamos a tomar un pequeño cubo, que aquí hay un esquema de la situación. Yo quiero calcular la divergencia en un punto dado. Entonces, lo que hago es simplemente fijar mi punto y rodearlo de un volumen adecuado. Y ese volumen lo voy a tomar como un cubo. Voy a asumir que pues realmente es un paralelepípedo, no tiene que ser un cubo, porque no necesariamente el ancho, el largo y el alto tienen que coincidir, ¿cierto? Entonces voy a tomar un paralelepípedo que tiene como ancho delta X, largo delta Y y alto delta Z, ¿cierto? Este es mi delta B, ¿ok? Muy bien, entonces voy a hacer el cálculo de esta expresión, de este lado de la igualdad, usando las definiciones. Nosotros ya sabemos hacer eso, porque nosotros ya sabemos calcular integrales de superficie. Entonces hagamos el cálculo primero del flujo. Vamos a calcular, esto pues a propósito sirve como ejemplo. Esto es un ejemplo en el que ustedes una vez más están viendo cómo funciona el concepto de integral de superficie. Entonces hay que calcular el flujo del campo vectorial que me dieron, ¿cierto? En esta dirección. Listo, muy bien. Entonces, aquí yo copié ese. Yo creo que yo estaba denotando el diferencial de superficie por sigma. Entonces, excúsenme ahí, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿esto qué es? ¿Cómo calculo ese flujo? Ese flujo, ¿a quién es igual? Es el flujo a través de la superficie que es frontera de este paralelepípedo. Entonces, este paralelepípedo tiene varias componentes de la frontera, ¿cierto? Tiene la cara anterior, tiene la cara posterior, tiene la cara, digamos, derecha, tiene la cara izquierda y tiene la cara inferior y la cara superior, ¿cierto? Entonces, esto es la suma de 6 cosas. Voy a copiar eso de manera sintética así, ¿cierto? Esto sería la suma, perdón, la integral sobre la cara anterior, ¿cierto? Más la suma sobre la cara posterior
más la suma, pero más la integral sobre la cara derecha, ¿cierto? Más la suma sobre la cara izquierda, más la integral, perdón, sobre la cara izquierda, perdón, izquierda, más la integral sobre la cara superior más la integral sobre la cara inferior, ¿cierto? Todo de, pues, lo que estamos integrando. O sea, es este operador integral pegándole a este señor. De manera sintética, pues, más corta de copiar el principio de aditividad, ¿cierto? Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Hay que calcular cada una de estas contribuciones. Entonces, permítame, yo hago una y yo creo que una o dos es suficiente para ilustrar